Y ese potencial de palmeras, tanto en especies como en unidades, hablamos de 1 millón del Motacú, pero ¿qué otras? O sea, hay varias especies, entiendo, de palmera, y hay diferentes lugares también, ¿no?, que tienen ese potencial. Correcto. En el caso de Bolivia tenemos 1 millón de hectáreas de la palmera de Cusi, pero tenemos otras variedades. Tenemos, por ejemplo, el totaí, tenemos la chonta y tenemos un sinfín de palmeras de ocurrencia natural en el Beni, en Pando y en el norte de La Paz. Solo para que el televidente, ¿ya?, el espectador pueda tener una noción, en el Parque del Madidi hay tamaña variedad de palmeras que es considerado la mayor biodiversidad de palmeras en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser estudiado para ser explorado económicamente, preservando esos bosques naturales. Pero además de preservar los bosques, ¿qué tanto se pueden rehabilitar las tierras que ya han sido degradadas o que son reutilizadas constantemente para este fin? Esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque en Bolivia tienen el costumbre de producir los primeros años que la tierra tiene todos los nutrientes y después la van degradando, las abandonan como barbecho y se dedican a desmontar otras áreas, cuando en realidad el suelo puede ser recuperado, regenerado, ¿verdad?, con corrección del suelo, con abono, con irrigación, haciendo agricultura de precisión. Entonces podemos considerar que en Bolivia tranquilamente podríamos encontrar 1 millón, 2 millones o 3 millones de hectáreas de áreas degradadas por la agricultura o áreas que han sido utilizadas en la pecuaria y que actualmente podrían ser utilizadas en la agricultura energética, así como es hecho en Brasil. En Brasil, ya en la región canaviera, se planta hace 40 años la caña y la productividad va aumentando porque se utiliza tecnología adecuada, ¿ya?, de agricultura de precisión. La misma cosa para la soya, la misma cosa para cualquier otra planta que sería cultivada con finalidad energética. ¿Qué es la agricultura de precisión para el público que no cualquiera lo entienda, digamos? Ya, en la agricultura de precisión se debe hacer comenzando por análisis de suelo para saber los macronutrientes, los micronutrientes que tiene, el pH del suelo, ¿ya?, el consumo de esos nutrientes que ha sido hecho por un determinado cultivo como la soya, como el girasol o como la caña, y reponer esos nutrientes al suelo, ¿verdad?, para que tenga la capacidad de producir igual o mayores cantidades de los vegetales a ser producidos que al inicio del uso del suelo se conseguía. En la agricultura de precisión se utiliza maquinaria adecuada, se utiliza GPS, se puede utilizar drones para controlar la productividad, para controlar la fertilidad. Se tiene que utilizar los datos meteorológicos para saber el índice pluviométrico, la humedad del suelo, en fin, todos aquellos factores que afectan la productividad de la planta. Porque si no hay la aplicación de esos factores, de esos parámetros de agricultura energética, el suelo se degrada, la eficiencia disminuye, el agricultor piensa que simplemente resolverá utilizando transgénicos, que sí aumenta la productividad, pero no es la única solución para aumentar la productividad. Entonces, eso es lo que el agricultor y el gobierno de un país tienen que analizar para incrementar la productividad, o sea, producir mucho más en el mismo espacio de tierra, en la misma área plantada. Y eso se consigue con agricultura de precisión. Que no necesariamente es los transgénicos. No, el uso de la biotecnología es un punto complementario, adicional. Pero si el agricultor
no va a fertilizar, si el agricultor no va a corregir su suelo, no va a utilizar los nutrientes, los fertilizantes, los abonos necesarios, no hay transgénico que resuelva el problema de la productividad. El transgénico puede reducir los gastos, ¿ya?, por la resistencia a determinados agroquímicos, contra determinadas plagas, ¿no?, contra hierbas, malezas, etc. Pero la productividad también depende de la fertilidad del suelo, del grado de humedad, de la irrigación. Entonces son todos factores conjuntos que deben ser evaluados. Ahora, finalmente, volviendo al tema de la sustitución de importaciones o en realidad buscando ponerle fin al subsidio, ¿es realmente posible hacerlo en términos económicos a través de los biocombustibles? No tengo duda que es posible. En el caso del etanol, por ejemplo, en Santa Cruz, en la puerta de la refinería, el etanol vale 5.63 el litro. En La Paz vale 5.96. Cualquier persona que sepa sumar o restar sabe que 5.60 es menos que 10.50, que es el precio que YPFB paga para importar la gasolina. Entonces, es factible, ¿verdad? Es factible, pero tiene que haber una política que le dé confianza al productor, ¿verdad?, para que se aumente la escala, y habiendo escala de producción, ¿verdad?, habrá el abastecimiento necesario. Y será una política muy útil para aquellas dos palabras mágicas de una política muy interesante, que es la sustitución de las importaciones. Pero no basta trabajar con la retórica, con el discurso, hay que aplicarlo. Entonces, la pregunta es, si tienen ustedes en Bolivia el etanol para sustituir la gasolina, para sustituir la importación, ¿por qué no expanden su utilización? ¿Por qué no lo aplican? ¿Por qué continúan importando un producto que sale más caro, ya un producto extranjero que sale más caro, cuando tienen un producto nacional que cuesta mucho más barato, que comprobadamente reduce la subvención, la fuga de divisas, el uso de dólares para importar, ¿ya?, favoreciendo a la economía del Tesoro General del Estado, favoreciendo a la economía boliviana, ¿ya? La única cosa que no compensa es a la economía de YPFB, que recibe una compensación por la diferencia en la importación de la gasolina. Pero los datos finales, el resultado económico final es mucho más favorable, y lo más importante es que el resultado Bolivia debe sobreponerse sobre el resultado YPFB, ¿verdad? Pero si el mercado se expande, si se introduce el flex fuel, se utiliza el etanol en larga escala, con seguridad YPFB también será beneficiado.